pues, mis alumnos, dándole las buenos días a cada uno de ustedes y la bienvenida, pues hoy día nuevamente nos estamos conectando para poder, pues justamente, ¿no? Impartir las clases de personal social con con el grado de segundo, pues, ¿no? Segundo grado. Así que, pues ya estamos miércoles, ¿no? Miércoles 8 de septiembre. Tiago Niebla, a veces se sienta, por favor. 8 de septiembre, ¿eh? Nos estamos nuevamente conectando. Y hoy día vamos a hablar de uno de los temas, siempre porque estamos hablando, ¿no? Del tema del Tahuantinsuyo. Y el Tahuantinsuyo pues es un poco amplio, ¿no? El tema, ¿por qué? Porque justamente es una organización, pues, ¿no entiendes? Una organización donde el Inca se había planificado, ¿cierto? Se planificó, estructuró y todo lo dividió, pues, ¿no es cierto? Así como, por ejemplo, como las formas de trabajo. ¿Hemos hecho la forma de trabajo o no? ¿Hemos dictado? O a ver si se acuerdan alguien por ahí. Eso que se olvidaron ya. A ver, André Paucar, ¿qué dice? ¿Usted se acuerda algo de la distribución de la forma de trabajo? ¿Se acuerda o no? ¿Hemos hecho ese tema o no? A ver, ¿quién me dice? Sí, Claro, ¿no es cierto? A ver, ¿cuáles son esas formas de trabajo? ¿Quién se acuerda? A ver, ¿quién se acuerda de las... Mauricio, yo A sé. ver, Mauricio, dale, te escucho. El Aini y la Mirka, Claro, Mita, la Mirta, muy bien, muy bien, chicos. la Mita, Muy la bien, Mirka exactamente. son Muy tres. bien, son tres. exacto, muy bien, ya, chicos, muy gracias. Gracias, Mauricio. Ya, ahora sí, apaga el micro, muy bien. Entonces, sí, pues, ¿no? La forma de trabajo. ¿Y por qué? A ver, ¿por qué ustedes piensan que el Inca lo había clasificado en estas formas? ¿Por qué? Porque todos los trabajos, pues te comento que todos los trabajos eran trabajos recíprocos, ¿no? Trabajos con ayuda mutua, trabajos a favor del Estado Inca y trabajos que tenían que cumplir, ¿no es cierto?, como pago de un impuesto, pues, ¿me entiendes? Pero también no todo era, o sea, no todo era trabajo, no todo era esfuerzo, ¿no es cierto? También, pues, ellos también impartían, ¿no? Impartían momentos, por ejemplo, ¿no? De terminar una faena, por ejemplo, ¿no? Una faena, de terminar un trabajo en el cual les habían encomendado el Inca. Trabajos recíprocos, trabajos de ayuda mutua y trabajos rotativos, o sea, por turnos, ¿ya? Los trabajos se rotaban, ¿por qué? Porque los trabajos eran fuertes, pues, niños. Y ahí, como te comento, pues ahí todos trabajaban, ¿me entiendes? Ahí todos trabajaban, nadie es que yo no trabajo y por qué lo voy a hacer. No, todos tenían su función, todos tenían su trabajo, su deber de hacer las cosas, pues chiquitos, ¿me entiendes? Claro, por supuesto que no por ejemplo, no en la clase del pueblo, los Runas, ¿quién? El papá, pues, ¿no? El papá enseñaba ahí, el papá era que justamente daba las pautas, que eres el que justamente iba a encaminar, eres el que iba eh, educar pues al niño, ¿no es cierto? Al hijito, pues. Ya, pues en las otras clases sociales, por ejemplo, ¿no? En la nobleza de privilegio, en la esa de sangre o la realeza, ellos sí tenían, por ejemplo, una educación, ¿ya? Ellos sí se educaban en unas escuelas que ya más adelante vamos a informarles, pues, chiquitos. Pero hoy día vamos a hablar también, por ejemplo, de uno de los temas, así como lo distribuyó la forma de trabajo, también el Lincoln había distribuido, ¿ya? Distribuir, ¿qué cosa? Las tierras, pues, las tierras las había distribuido. ¿Y por qué lo distribuye las tierras? Porque justamente todas las cosechas o toda la producción que producía una cantidad no de hectáreas, entonces, a ver, escúchame, Flores, entonces todo eso justamente iba para un grupo de personas, digamos así, ¿me entiendes? Vamos a suponer, a ver, un ejemplo, pues, vamos a suponer que en las tierras, por ejemplo, a ver, de Tiago Niele, por ejemplo, ¿ya? Hoy vamos a suponer que Niele es una clase social, pues, ¿ya? Entonces, Niele tiene una cantidad de hectáreas de tierra, ¿no es cierto? Entonces, en esas tierras de Niele van a sembrar, pues, papa, yuca, choclo, qué sé yo, pues, ¿no? Plantas alimenticias, pues. Sembraron, una vez que han sembrado, van a cosechar, pues, ¿ya? Cosechan, todo lo recogen y toda la producción que justamente han obtenido se van a repartir en el lugar o el pueblo, ¿entiendes? O esa clase social, por ejemplo, ¿no? En la clase de Niel, por ejemplo. Entonces, en la clase de Niel, para toda esa clase va a ser netamente la producción, pues. No va a ir, digamos, para, por ejemplo,
para quintos, por ejemplo, no, para él no va a ir, nada él. Él va a tener otro tipo de tierra, ¿me entiendes? ¿Ves? Entonces el Inca lo había distribuido en 3 clases de tierras. Mira, la tierra del Inca, la tierra del Sol y tierra del pueblo, pues. ¿Ya? Tierra del Inca, tierra del pueblo, tierra del Sol y tierra del pueblo. En las tierras del Inca, exactamente, toda la producción que se recogía lo repartían entre todos sus integrantes, ¿me entiendes? A cada uno le daba lo que le correspondía a sus productos, por cierto. Y esos productos tenían que justamente poder alcanzarles, no sé, 1 mes, 2 meses, porque las cosechas pues no son, puedes sembrar, no después que has obtenido, y no va a ser que después de 1 mes, 2 meses, depende, pues a veces de 3, 4 meses. Entonces ellos tenían que guardarlos por mucho tiempo, ¿no? Le da una cierta cantidad de productos, ese es tu producto para que tú puedas alimentarte, puedas sobrevivir, y ya pues si el que sobraba, los sobrantes, ya pues como te he comentado en la clase anterior, se guardaban ¿dónde? En los tambos, pues hijitos. Ahí se iban a guardar todo lo que sobraban, los excedentes, ¿entiendes? Entonces toda la producción se iba a repartir entre la realeza, pues, o sea, entre el Inca, la familia, sus familiares, todo, pues, ¿cierto? ¿Ven? Y ahora, en las tierras del sol, por ejemplo, ¿a dónde iban a repartir? ¿A quién iban? También se repartían, por ejemplo, ¿de quién? Entre el ejército, por ejemplo. El ejército, por ejemplo, los sacerdotes, por ejemplo, mira, los sacerdotes, las huacas, los adoratorios, todos esos productos se iban a repartirse, se repartían. ¿Ves? Entonces, los productos no se mezclaban, ni tampoco iban de una clase a la otra. Todo estaba estructurado. Y las tierras del pueblo, mira, el pueblo que hay de los Hatunrunas, el Inca ya les había dado ya como, ya adelantado ya, así que digamos, ¿entiendes? Ya a ellos les ha dado su pedazo de tierra. Pero no le decían pedazo, no le decían topo, ¿ya? Topo le decían. Entonces, por ejemplo, cuando tenían, por ejemplo, dice un hijo varón, le daba un topo de tierra. Ese topo, ya ellos se encargaban, pues, se encargaban de ellos de sembrar, cosechar y qué sé yo, ¿no? Y ellos mismos tenían que guardarlos. Ellos guardaban, no sé si ellos tenían sus almacenes en su casa, donde sé, ellos guardaban y de ahí se alimentaba a su familia, ¿no es cierto? Y por el pueblo ya no se preocupaba el Inca, pues. El Inca ya no se preocupaba por el pueblo porque ellos tenían su tierra, ellos pedían si lo podían cosechar, ¿no es cierto?, en 2 o 3 o 4 veces. Ese ya era cuestión de cada uno de ellos. El Inca nada más se preocupaba por la quién, por la realeza y por la nobleza, pues, por esas clases sociales. ¿Entiendes? Entonces, toda la producción, todos los productos, netamente se iba repartido a cada clase social, pues, mis alumnos. Entonces, hoy día vamos a ver las clases o la distribución de las tierras incaicas, pues, ¿ya? Muy bien, a ver, chicos, coméntenme si están ustedes ahí compartiendo en su pantalla. A ver, por favor. Sí, profesor. Muy bien. Entonces, Sí. vamos a hablar pues hoy día de la organización económica del Tahuantinsuyo o el incanato, pues como tú lo quieras llamar. Cuando hablamos de organización económica, específicamente hablamos de la economía, pues. Cómo ellos podían sobrevivir, de qué manera, de dónde pues ellos justamente podían obtener productos, ¿por qué? Porque ellos justamente utilizaban, por ejemplo, los espacios, las tierras que eran productivas, aptas para la siembra, entonces ellos lo empleaban, pues, ¿me entiendes? Por ejemplo, como por ejemplo las partes bajitas, pues, que se llamaban los andenes, ¿ya? Eso ellos lo utilizaron. Entonces, el trabajo fue la base fundamental de la economía en el Imperio Incaico, ¿ya? El trabajo, pues, como te comenté, el trabajo era un requisito, digamos, muy importante dentro de la clase imperial. Ahí todos trabajaban, ¿eh? Todos trabajaban. Por eso dice ahí, el trabajo fue la base de la economía principal del imperio. Y se caracterizó ¿por qué? El trabajo era obligatorio ahí. Hay nada que, por ejemplo, porque que era pequeñito, que no, pues el trabajo se hacía, por supuesto, de acuerdo a la edad, de acuerdo al esfuerzo, pues, ¿me entiendes?
por ejemplo, ustedes, vamos a un ejemplo, porque ustedes estamos en el tiempo de los incas, ¿sabe? ¿Ustedes qué hacían? Ustedes de repente se dedicaban, no sé, al pastoreo, pues, ¿no? Al pastoreo, al cuidar los animales, de repente, algo a hacer, ¿no? Con el esfuerzo que ustedes tenían, pues. Los más jóvenes, por supuesto, que tenían otro trabajo, tenían otra forma de realizarlos, y ellos quizás tenían obligaciones de repente en la siembra, en la cosecha, otros de repente en la pesca, en la minería, de repente también en lo que es en la cerámica, ¿ves? Entonces todos trabajaban ahí. Entonces el trabajo era obligatorio. De repente Quintus no trabajaba, ahí pues tenían que le daban un castigo, pues, porque así era en el tiempo de los incas. Ahí nadie se quedaba en casa, todos cumplían su labor y su trabajo. El trabajo era obligatorio para todos, para todos. ¿Qué más? El trabajo fue colectivo, pues. ¿Qué cosa quiere colectivo? Que todos los miembros de los ayus participaban, pues. ¿Me entiendes? ¿Qué es un ayu? Un ayu es un grupo, pues, de familia, ¿ya? Un grupo de familia. Y todos participan, pues. Por eso dice que los trabajos fueron colectivos, recíprocos de ayuda mutua. ¿Me entiendes? ¿Qué más? Las tierras, no porque el Inca a mí me ha dado un pedazo de tierra o un topo, eso quiere decir que era mío. No, señor, nada. Las tierras eran netamente ¿de quién? Del Inca, ¿ya? Las tierras eran del Inca, pues, no eran mías, sino que el Inca me daba a mí para yo poderla, pues, trabajarla, ¿no es cierto? Poder cultivarla, de ahí alimentar a mi familia, pues, ¿ya? Así que la tierra era de todos y de nadie en particular. Sus frutos se beneficiaban a los que solo trabajaban, pues, a los que trabajaban, hacían sus labores, por supuesto que le daban de alimentación, al que no hacía nada, ¿qué le van a dar, pues, hijito? Nada le daban. Entonces todo se ganaba, ¿no? Por esfuerzo y trabajo. Por eso dice que el trabajo era obligatorio en el tiempo de los incas, pues. Las actividades que hacían los incas, pues, mis niños, como tú ves acá, mira, aquí esta pequeña imagen que te he hecho, pues, a ver, aquí están en una faena, pues, acá están trabajando, ¿ves? Aquí están trabajando tanto el varón como la mujer, ¿eh? ¿Qué hace el varón? El varón, por ejemplo, a ver, Michelle Soto, a ver si me pone atención por el amor de Dios, si no, le retiro de la clase, ¿eh? Lo veo que está un poco ahí, usted muy entretenido, no sé, está ahí con su juego, no sé. ¿Eh? A ver, les he dicho de un inicio que me pongan atención porque te voy a preguntar, ¿eh? Muy bien. Entonces, mira, ve, las mujeres también trabajan, pues. Ellas también tienen una función. Mira, el trabajo que hacen ellas, ¿qué hace el trabajo? Por ejemplo, están echando o arrojando la semilla. Mientras el varón está con un instrumento que, por ejemplo, se llama la chaquitaya. ¿Ya? ¿Ya sabes qué cosa es la chaquitaya? La chaquitaya es, por ejemplo, es como a ver, como una lámpara, pues, ¿no? ¿Ustedes conocen la lámpara, sí o no? Sí, conocen seguro. Ya, esa lámpara, pues, ¿qué es lo que hace? Para remover la tierra, ¿por cierto? Para poder introducir, y para poder introducirlo tiene que haber fuerza, como tú ves ahí, que el varón está haciendo una fuerza, está que pone el pie, ¿no? Y está hundiendo, ¿para qué? Para poder remover la tierra. ¿Y qué hace la mujercita? Echan la semilla, nada más. ¿Ves? Como tú ves acá, todos trabajan, pues. ¿Ya? Entonces, actividades económicas, dentro de las actividades económicas que desarrollaron el imperio incaico son la agricultura, pues, ¿no es cierto? La cosecha. La agricultura alcanzó un alto, formidable desarrollo debido a que el trabajo era obligatorio, colectivo, a la buena distribución de las tierras, ¿no es cierto? También a las avanzadas técnicas de cultivo. ¿Por qué? Porque hicieron irrigaciones, hicieron canales, hicieron acueductos y emplean, ¿qué emplean? Emplean, por ejemplo, como abono, mira, como abono emplean el guano o el excremento de los animalitos, como por ejemplo de la llama, de la alpaca, y también como por ejemplo de las aves guaneras, pues que viven, ¿no es cierto?, a las orillas de las mar, de las playas, ¿me entiendes? Entonces ellos, pues ahí justamente ellos recogían y lo llevan a la chacra, ¿no es cierto?, lo remueven, lo mezclan con la tierra y por eso quedaban buenas cosechas, ¿me entiendes? Ya, ahí está, pues. Entonces la agricultura fue, ¿no?, la más importante del desarrollo. ¿Por qué? Porque justamente era colectivo, era recíproco, era obligatorio, y las tierras se llegaron a distribuir y utilizaban también los abonos, pues, abonos naturales. Claro que no había mucha, porque digamos, no había mucha contaminación como hoy día, pues, hijito, ¿no? Porque había poca población también, pues, por supuesto. No había mucha, al ver poca población, menos población, ahí la contaminación no es poquísima, pues. Pero ya, pues, hoy en día, como la población ha crecido, se ha superpoblado todo el mundo, ¿no? Acá, todo el mundo. Entonces, por supuesto que hay una gran cantidad
de contaminación, pues el medio ambiente está contaminado. En cambio, en el tiempo de los incas no había mucha contaminación, no había muchas plagas que digamos, ¿no es cierto? Por eso que ellos utilizaban el guano, pues, como un abono natural de los animales, pues, ¿sí? Muy bien, acá estás observando que están ahí, por ejemplo, ¿no? En la edificación, pues acá están haciendo, por ejemplo, a ver, un templo, que digamos, ¿no es cierto? ¿Ves? Acá están trabajando, mujeres y hombres están trabajando. Vamos a ver compartir. Michelle, ¿me está atendiendo? Muy bien, nos vamos a la segunda diapositiva. Distribución de las tierras, pues, hijitos. Acá está. Tierras del sol. ¿Quiénes se beneficiaban de las cosechas que recogían? Los sacerdotes, pues. ¿Ya? Los sacerdotes, toda la parte religiosa, ¿no? Los sacerdotes, por ejemplo, las vírgenes del sol, que ya también te voy a comentar más adelante, ¿ya? Todas las que pertenecían a las huacas, a los adoratorios, todos eran netamente, para ellos era justamente no las cosechas que se podían recoger de las tierras del sol, pues. Y también, acuérdate que los incas también ellos hacían las ofrendas, ¿ya? Ofrendas, o sea, cuando por ejemplo fallecía un familiar, una amistad, qué sé yo, ellos le colocaban, pues, ¿no? Ofrendas como de repente maíz, el choclo, por ejemplo, fruta, qué sé yo, ¿no? No solamente, específicamente no alimentos, también, por ejemplo, indumentaria, de repente si un guerrero, le ponen ahí su onda, su macana, qué sé yo, bueno, ¿ves? Entonces, no solamente alimentos, sino también cosas que él había hecho, por ejemplo, ¿no? Que él había desarrollado durante su vida, pues, chiquitos. Muy bien, nos vamos a la siguiente diapositiva. Ah, no, sí, bueno, tierra del Inca. La tierra del Inca, toda la producción se beneficiaba a quién? La nobleza y los altos funcionarios. O sea, el Inca, su esposa, sus hijos y los funcionarios públicos, pues, ¿ya? Las autoridades que estaban dentro de esta clase social. ¿Me entiendes? Ya pues. Y en las tierras del pueblo, como te comenté hace un momento, eran las comunidades donde justamente estaban distribuidas en ayllus. Y los ayllus te comenté que son justamente no ya el grupo, pues no de la familia que le integra, por ¿no cierto? Y aquí es donde te comenté que aquí al varón, por ejemplo, a cada hombre le dieron medio topo, ¿no? Por ejemplo, al hombre le toca un topo, pues, y a la mujer le toca medio topo, pues. ¿Me entiendes? Así fue la distribución durante el incanato, pues. Ahora, ¿qué plantas de cultivo habían tratado, pues, de cultivar? La papa, el maíz, la yuca, el camote, los yucos, la quinoa, los frijoles, el zapallo, ¿no? Y otras plantas más, ¿no es cierto? Plantas alimenticias, pues. ¿Cómo ellos, cómo el abono natural, ¿no es cierto? El excremento de los animales, ¿entiendes? ¿Cómo regaban? ¿Cómo regaban? Porque hacían canales, pues, unas pequeñas acequias que llevaban el agua hacia sus cultivos. Ahora, en las partes altas, mira, como tú estás viendo acá, mira, ve, esto que está acá, mis niños, no sé si tú puedes apreciar acá en el gráfico que te estoy mostrando, estos son los andenes, pues, ¿entiendes? Mira, las partes bajas de los cerros, ellos lo utilizaban, pues, estos se llaman los andenes, pues. Y aquí, por ejemplo, ellos colocaban una gran cantidad de piedras, como unas gradas, por eso se le dice los andenes, o también se le dice, por ejemplo, mira, se le dicen las terrazas artificiales, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque justamente estas partes las habían colocado como unas piedras, como unos muros, como tú ves. Entonces, cuando en la lluvia caía, entonces ahí pues se almacenaba no, las aguas, se depositaba y humedecía por la tierra. Entonces ahí empezaban ellos a sembrar, pues, ¿no? A sembrar, sembrar, sembrar. Y ya pues cada cierto tiempo viene la lluvia, nuevamente la lluvia pues empieza a caer y como estaba ahí con un muro de contención, el agua ahí se depositaba y por eso que la planta desarrollaba, pues, ¿no? Y hoy tenían buenos frutos, pues, niñitos. Muy bien. Vamos a ver, las plantas alimenticias, pues, ¿no es cierto? Ya pues dije, también el algodón, por ejemplo. El algodón también ellos sembraban mucho la planta de algodón, ellos cultivaban. ¿Para qué? Para su textilería, pues, ¿ya? La textilería conjuntamente con quién? Con la lana, pues, ¿no es cierto? ¿De quién? De sus auquenios, pues. El maguey, como te comenté en la clase, creo que anteriormente, el maguey.
¿Qué es el maguey? El maguey es una planta que tiene una hoja muy ancha, muy gruesa, ¿me entiendes? Y este maguey lo utilizaban justamente para hacer, ¿qué cosa? Sus cuerdas, o sea, la soga, pues, una soga muy gruesa y muy larga, porque lo piezaban, ¿no es cierto? Sí, pues, hacían como un nudo, una trenza, y luego lo iban piezando, ¿para qué? Para colocar, ¿no es cierto? ¿En dónde? En lo que es en los abismos, en las quebradas, pues, porque imagínate, tendrían que cruzar de un extremo al otro. ¿Cómo podían cruzar? No podían, pues, ¿por qué? Porque en el centro había un abismo, una quebrada muy profunda, ¿me entiendes? Quizás por ahí pasaba un río, un riachuelo, o qué sé yo, pues, un abismo así de pronto. Entonces no podían pasar, pues. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Hicieron justamente con esta planta de maguey que te comento, entonces hicieron, ¿qué cosa? Unas sogas y formaron justamente los puentes colgantes, pues, ¿ya? Los puentes colgantes, pues, que justamente amarraron las maderas, las tablas y hicieron los extremos, pues, para que pueda pasar la persona y pueda apoyarse, ¿sí o no? Se apoyaba y no se puede caer, pues. Mira, ¿y cómo la amarraría, pues? Claro que en cada extremo colocaban unas enormes piedras, rocas muy, muy sólidas, muy fuertes, entonces si templaba, pues, digamos, estemos bien amarrados y podían por ahí cruzar, pero por ahí nomás cruzaban personas, ¿ah? Por ahí no podían cruzar de repente algún animalito, ¿no? Pues porque imagínate, se podía caer, tampoco no hay mucho equilibrio, pues, ¿ya? No hay mucho equilibrio. Era un puente colgante simplemente para que puedan pasar personas, los peatones. No podían pasar por ahí animales porque se podían caer, porque imagínate, las maderas, las tablas estaban pues, justamente un poco muy separadas. Tiago Nieble, Tiago Nieble. A ver, si va a estar conversando y saliendo de la clase, ahorita yo lo retiro de la clase. Nieble. ¿Me escuchó? ¿Estamos de acuerdo, Nieble? Sí, profe. Muy bien, espero que sea así. Entonces, mira, mis niñitos, entonces ese es el maguey, pues, hijitos. Pero de tiempo en tiempo, estos puentes colgantes lo hacían un mantenimiento, pues. ¿Ya? ¿Qué es un mantenimiento? O sea, tendrían que ver, pues, que la soga, la pita no se deteriore, porque eso con el tiempo se va desgastando, pues, imagínate, y podía ocurrir un accidente. Entonces, el Inca siempre estaba prevenido, y ellos siempre habían personas que se encargaban del mantenimiento de estos puentes colgantes, ¿ya? Cambiaban, pues, y cuando cambiaban se demoraban, pues, muchos días, pero lo hacían rápido, pues, hijitos, para poder también movilizarse, poder desplazarse. ¿Por qué? Porque por ahí cruzaban ¿a dónde? A otras comunidades, ¿entiendes? Iban a otros, de repente a la chacra, qué sé yo, pues, ¿entiendes? Muy bien. También, así como plantas alimenticias, como la papa, el maíz, el choclo, los de los yucos, también habían plantas industriales, el algodón de maguey, y también plantas medicinales, ¿ya? Como por ejemplo, la coca, pues, ¿no? La coca, por ejemplo, la hoja del tabaco, la quina y otras plantas más, por ejemplo, ¿ya? Que ellos utilizarían. ¿Para qué? Para calmar también sus dolores, sus malestares, porque también eran, por supuesto que eran personas humanas y también tendrían en algún momento algún dolor de cabeza, un estómago, qué sé yo, pues, ¿no? ¿Ah? Pero como no había, pues, médicos, no había doctores, ¿quiénes iban a ellos? Habían otras personitas que estaban, que eran muy capacitadas, por así por el estilo, ¿ya? Estaban muy preparadas y ellos eran los que diagnosticaban, pues, ¿entiendes? Diagnosticaban, por ejemplo, para darle una agüita, por ejemplo, ¿no? Una agüita de matico, una agüita de anís, ¿no? Y otras plantitas más que servían, por ejemplo, ¿no? Para los dolores estomacales, por ejemplo, ¿ves? Para los resfríos, por ejemplo. Entonces los incas utilizaban muchas, muchas plantitas, muchas hierbas, las hojas, pues, que ayudaban a aliviar los dolores, ¿me entiendes? ¿Ves? Entonces, plantas alimenticias, plantas industriales y plantas medicinales. La coca, por ejemplo, lo chachan, ¿no? O sea, lo van masticando, pues, y eso hace que, bueno, se dice que para el frío, bueno, se depende de cómo la persona lo pueda hacer, pues, ¿no? El tabaco también, por ejemplo, ¿no? Para hacer para que ellos puedan, porque ellos también ya practicamos la brujería, ¿sí? Pues, ¿ya? También igualito. La quina y así otras plantitas más de salud. Mira, aquí, por ejemplo, en esta imagen, en este gráfico que tú ves acá, hay un inca, pues, muy rudo, muy fuerte, ¿ves? ¿Qué está haciendo? Está haciendo, por ejemplo, está removiendo la tierra, ¿eh? ¿Y qué hace la mujercita?
ella está extrayendo, creo que están sacando las papas, creo que no sé, algo de la tierra. Ella está sacando, además, ¿por qué? Porque es un trabajo suave, pues. El hombre es el que hacía el trabajo más rudo, más fuerte. Este, acá está acá, esos son los famosos andenes, pues, ¿ya? Mira que están acá en las partes bajas, en las faldas de los cerritos, pues. ¿Ah? Es una papa, pues, una papita, ¿no? Los que sembraban, lo cosechaban, y por aquí está pues justamente la quina, pues, ¿no? Y otros alimentos que ellos justamente después de cosecharlo, después recogerlo, se convertían justamente en otros alimentos que eran muy agradables y se puedan ellos alimentar, pues, mis hermanitos. Bien, así como hemos visto, ¿no? La agricultura, vemos la ganadería, pues. También ellos se dedicaban a la crianza de ganado, como por ejemplo, mira, como por ejemplo, ¿quién? Las llamas, por las alpaquitas, ¿no? Ellos lo criaban, lo domesticaban. ¿Y qué obtenían, por ejemplo, de esta llamita? ¿Qué obtenían, por ejemplo, su lana, pues? ¿Ah? Su lanita, pues. Lo cortaban, lo sacaban. De ahí podían hacer, ¿qué cosas? Su indumentaria, pues, no sé, sus abrigos, para que puedan también ellos ponerse, ¿no es cierto?, en su organismo, pues. ¿Me entiendes? No solamente era la agricultura, habían plantas, también ganadería, porque estos animalitos también en algún momento lo utilizarían pues como unas bestias pues de carga, o sea, para poder justamente llevar, traer o desplazar los alimentos, porque imagínate, ¿quién iba a cargar? Pues imagínate, era un poco seguramente pesado, ¿cierto? Los bultos. Entonces esta llamita sirvió como una bestia de carga, pues aquí llevaban mucha mercadería. Y también para que puedan desplazarse, ¿ah? Mira, para que puedan desplazarse también, pues, ¿no? Estos animalitos, en algún momento, los caminos, ellos trataron de mejorarlo, pues, mejoraban ¿no? los caminos. En algunos tramos, por ejemplo, ¿qué hacían? Los empedraban, pues, ¿no? Ponían un pantán de piedritas. ¿Para qué? Para que este animalito pueda, pues, justamente no tener esa dificultad, pues, imagínate, que en estos caminos que son medios pedregosos, un poco medios fangosos, polvo, gente, entonces como que se va a demorar un poquito. Pero ya con estos caminos que hacían estos empedrados, ya podían desplazarse tantas las personas, también como los animalitos pequeños. ¿Ves? Acá tenemos, por ejemplo, una llama, acá tenemos las vicuñas, y ellos, no solamente de su lana, ¿no? También los proporcionaban, ¿qué cosa? Su carne, pues, ¿no? Su carne, su cuero. La carne, por ejemplo, ¿qué hacían ellos la carne? Mataban al animalito, por ejemplo. Ah, pero ellos mataban ya a los más viejitos, ¿ah? Ya los que estaban ya un poco más veteranos, porque digamos, ¿no es cierto? Ellos no podían, Tiempo, así es, así tiempo. es. No, ellos no podían matar a una joven, pues, no, a un animal joven, no, pues. Ellos separaban, ellos los Hijos. separaban, claro, ellos los separaban, ellos los iban clasificando, mis anitos, lo clasificaban. ¿Por qué? Porque las más jóvenes, pues, iban a producir más llamitas, pues, más alpaquitas, pues. ¿A quiénes las sacrificaban? A las viejitas, pues, ya porque ya estaban muy viejitas, pues, ¿no? También tampoco no mataban a los machos, ¿no? Tampoco no digamos. Dejaban a esos machitos para que ellos también vayan produciendo más. Mírame, entonces, pues te digo, todo estaba planificado y todo estaba estructurado. ¿Mm? Y, y aquí, ¿quién tiene que ver? Justamente también las autoridades que apoyaban, pues, en algún momento. ¿Ven, mis niños? Hoy día pues hemos tocado el tema, ¿no? De la distribución, ¿no? Y la parte fundamental, o las actividades económicas, ¿no es cierto? Las actividades económicas, que dentro de las actividades económicas, justamente el trabajo es uno de los puntos más importantes dentro de la organización económica. ¿Por qué? Porque justamente el trabajo es una fuente, donde todos aquí, pues hijitos, todos iban a trabajar y todos iban a aportar, pues, ¿no es cierto? Claro, tanto como en las tierras del Inca, como las tierras del Sol. En la tierra del pueblo no, porque ahí ellos cada uno trabajaba, cada uno cumplía su responsabilidad, si quería lo sembraba, si no tampoco no, pero ya él veía ya de qué manera podía alimentarse y podía sobrevivir, porque el Inca no le iba a dar pues a él, ¿ya? ¿Cuándo salía? ¿En qué momento salía, por ejemplo? Salía los que estaban guardados en los tambos. ¿Cuándo salían? Cuando de repente, pues, ¿no es cierto? Uno de las familias de los ayos, quizás, pues, era inválido, posiblemente, inválido, ¿no es cierto? Bueno, a ellos sacaban los excedentes, lo que sobraban, les daban y les repartían a ellos, ¿ya? A ellos les daban, pues, porque era un inválido, ya no podía trabajar, pues, ¿no?
no podía hacer sus actividades normales como lo hacían pues, una persona. Ya no, pues no era normal. Entonces a ellos les daban. ¿A quiénes más también, por ejemplo? Cuando, por ejemplo, había, mira, cuando había, por ejemplo, un fenómeno natural, pues, porque también había ya, ese tiempo ya había ya. Entonces, cuando había en estos tiempos, entonces de repente se quedaban pues, sin nada, pues ahí donde ahí recurría el Inca, mandaba a sus autoridades a sacar y a repartirlo, pues, mis niños, ¿ves? Por eso dice que todo era recíproco, ¿ah? Los repartimientos también eran recíprocos, ¿ah? En caso de cuando ocurren estos eventos, ¿ah? Pero imagínate a uno del pueblo, un jaturuna, ¿qué le iba a dar a él? ¿Por qué? Porque no, porque él tenía sus tierras, él tenía que trabajarlas, de ahí alimentar a su familia, pues, amiguitos, de ahí alimentarlos, porque te digo, el Inca no se preocupaba por el pueblo, él se preocupaba, ¿no?, por las clases, la nobleza, la realeza y la nobleza del privilegio, ¿no? Y la de sangre, pues, por ello él se preocupaba. Ya por el resto, no, porque ya tenían sus pedazos de tierra, tenían sus topos pequeñitos, ¿sí? A ver, no sé si hasta aquí no, si te queda una duda, ahí para poder nuevamente, pues, explicarte algo rápido. Si no, pues, para hacerte unas preguntas, a ver qué tanto, pues, si has estado atento, pues, mi niño. ¿Mm? A ver qué tanto has estado atento, pues. Oh, por la amor de Dios, tan rápido la hora. Ay, Dios mío, señor. A ver, chiquitos, uy, tan rápido, ¿verdad? Todo está, perfecto, todo está clarito. ¿Alguien no puede entender? ¿Tiago, entendió o no? A ver, rapidito, me queda un minuto, Tiago Niebla, dígame, a ver, las 3 clases de tierras. Rapidito, a ver, algo le quedó en la mente. A ver, o quién me dice, a ver, quién me dice, quién me levanta la mano. ¿Cuáles son esas 3 tipos o clases de tierras? A ver, Mauricio, dale, te escucho. Tipo de tierra. ¿Profe, qué dijiste antes? La distribución de tierras. ¿En cuántas clases se divide? Tierra de sol. ¿Ya? Tierra Tierra del Inca, tierra del Inca. ¿Ya? Muy bien. del pueblo, tierra del pueblo, Ya, muy tierra bien. Perfecto. Tierra del Inca, tierra del pueblo y tierra sol. del sol. Tierra del sol, muy bien. Muy bien, Tierra de- niñitos. Muy bien, niños. Un niño ya se me va a cortar, chiquito, por favor. Chicos, eso es todo de mi parte. Me tengo que despedir y nos vemos hasta la próxima clase, chicos. Que tengan un excelente... Hasta el otro día. Nos vemos, chicos. Cuídense mucho, ¿ya? Así que ya les dejo. Profesor, chao, profesor, chao. Chao, chicos. Nos vemos. Profesor, Cuídense chao. mucho, ¿eh? Chao, Chao. chicos.